Pues hoy pensaba en contaros un poco lo que venimos haciendo desde hace ya años, empleando herramientas computacionales para descubrir nuevos antibióticos. Entonces voy a contar un poco viñetas de lo que venimos haciendo, ¿no? Bueno, la motivación que tenemos es que tenemos un problema de salud global, que es la resistencia a los antibióticos. Estas son bacterias o superbacterias que cada vez son más resistentes a todos los antibióticos que tenemos disponibles en los hospitales. Y de hecho, hoy en día, pues matan a varios millones de personas al año en el mundo. Y la proyección es que para el año 2050 estas superbacterias van a matar a 10 millones de personas al año en el mundo, lo cual va a sobrepasar a cualquier otra causa de muerte en nuestra sociedad, como podemos ver aquí. No va no va. No, porque es. Vale. Pero bueno, como podemos ver ahí, y entonces esto es una gran motivación para nosotros, ¿no? Intentar desarrollar nuevas tecnologías, nuevos antibióticos para poder hacerle frente a estas superbacterias. Esas 10 millones de muertes al año se corresponden con una muerte cada 3 segundos. Entonces, bueno, nos dirigimos hacia una época o una era post-antibiótica donde los antibióticos no funcionan. Y yo creo que es importante recordar que no llevamos con antibióticos tanto tiempo, ¿no? La penicilina la descubrió Alexander Fleming en 1928, es decir, llevamos menos de 100 años teniendo estas medicinas. Y entonces es bueno, fundamental, ¿no? Desarrollar nuevos antibióticos para poder salvar la vida de las personas. Este es mi grupo, el Machine Biology Group, en la Universidad de Pensilvania. Tengo la suerte de trabajar con gente, investigadores, investigadoras que vienen de muchos campos diferentes. Por ejemplo, ahora en el laboratorio tenemos gente de informática, de química, de microbiología, de ingenieros, todos trabajando de biología sintética, todos trabajando juntos para realizar los trabajos que voy a presentar hoy. Y todavía recuerdo un poco cuando estaba haciendo el doctorado, de hecho, en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Recuerdo que estaba terminando el doctorado y que soñaba con que un día quizás fuésemos a tener suficiente capacidad computacional para revolucionar la biología, revolucionar la microbiología, revolucionar el descubrimiento de antibióticos. Y recuerdo escribir en un cuaderno varias cosas con las que soñaba de aquella. Y una de ellas es que con ordenadores, pues podríamos explorar el espacio secuencial de moléculas muchísimo más rápido de lo que se puede hacer los seres humanos. Segundo, pensé que con una máquina, con algoritmos, ciertos algoritmos, podríamos generar moléculas nuevas, diferentes a las que existen en la naturaleza. Y finalmente, con algoritmos determinados, podríamos explorar a la biología como una fuente de moléculas para hacerle frente a muchos de los problemas que tenemos hoy en día, incluido el problema de las superbacterias y de encontrar nuevos antibióticos. Y esto lo menciono porque veremos estos conceptos, van a estar quizás, hay hilos de estos conceptos en varios de los proyectos que voy a presentar, que a lo largo de los años hemos podido hacer varias de estas cosas, ¿no? Lo cual es interesante pensar que conceptos que esto fue hace 10 años, 11 años, eran solo un sueño, pues luego se volvieron más o menos realidad, ¿no? A través de la investigación. Entonces, cuando estaba terminando el doctorado y luego me reclutaron en el MIT en Boston, y cuando fui ahí, pues tenía esta idea de una idea muy fundamental, y es, ¿puede un ordenador crear un antibiótico, ¿no? ¿Es posible hacer esto o no? Entonces, cuando llegué al MIT, pues la gente estaba aplicando herramientas de inteligencia artificial para reconocimiento, para apps, ¿no? De reconocimiento de patrones, como caras y sonidos, para software, básicamente, ¿no? Pero la gente no lo estaba aplicando realmente en el ámbito de la biología, y de hecho el concepto o el consenso era de que no tiene ningún sentido aplicar un algoritmo a la biología porque la biología es demasiado compleja, demasiado caótica. Y entonces, de hecho, cuando llegué al MIT, que es un lugar donde puedes hacer lo imposible, mucha gente me dijo, pues esto es imposible, deberías de aplicarlo a cosas como los apps, ¿no? Como Siri, Alexa, cosas así, ¿no? Pero quizás que era de aquella todavía bastante joven, entonces no escuché a la gente que me decía esto es imposible, y junto con nuestros colaboradores pues decidimos
seguir esta aventura, ¿no? De intentar resolver esta pregunta. Y el primer concepto que tuvimos que desarrollar es cómo podemos enseñarle a un ordenador a crear un antibiótico. ¿Cómo podemos enseñar a una máquina a crear algo nuevo, a tener ese elemento de innovación a nivel molecular? Y después de pensarlo durante un tiempo, decidimos realmente copiar el mejor proceso que existe para generar diversidad e innovar a cualquier nivel, y esa es la evolución. Entonces, siguiendo las directrices del algoritmo de Darwin, de la teoría de selección natural, decidimos pues, enseñarle estos conceptos a un ordenador para hacer evolución a nivel in silico, a nivel computacional. Lo bueno de esto es que en lugar de tener que esperar millones de años para que una molécula evolucione para la función que tú quieras, en cuestión de horas pues podemos hacerlo. Entonces, brevemente, esto es lo que hicimos. Empezamos con una población inicial de moléculas. Estos son pequeños péptidos de la naturaleza. Los codificamos en el ordenador y luego le enseñamos al ordenador a evolucionar estas moléculas, ¿no? Los procesos fundamentales de la evolución son mutación, selección y recombinación. Y luego construimos esta loop iterativa para conseguir que la evolución ocurriese en tiempo real en el ordenador. De tal manera que vemos cómo el ordenador es capaz de evolucionar las moléculas hacia valores de fitness optimizados, ¿no? Más hacia arriba, esta curva. Y estos valores de fitness optimizados se correlacionan con lo que el ordenador predice que van a ser mejores antibióticos. Entonces vemos cómo va hacia arriba a nivel estadístico al menos. Y la otra cosa bonita de esto es que nos permitió explorar espacios secuenciales que jamás se habían explorado anteriormente a lo largo de la evolución natural, dándonos péptidos o moléculas con composiciones de aminoácidos que son diferentes a los que normalmente encontramos en el mundo natural. Bueno, entonces esto fue el primer paso del proyecto y luego pues el ordenador nos dio muchos péptidos, varios de los cuales muestro aquí, ¿no? Estas son las estructuras tridimensionales de estas moléculas. Y esto es lo que veíamos en la pantalla de aquella, ¿no? Pero claro, no nos podemos fiar en las máquinas, sobre todo de aquella. Este proyecto lo empezamos en 2015, lo publicamos en 2018. Sobre todo de aquella no te podías fiar en las predicciones de la máquina, había que validar todo experimentalmente, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí es, después de una parte fundamental, es hacer la parte experimental. Es decir, tuvimos que sintetizar todas estas moléculas usando métodos químicos como síntesis en fase sólida de péptidos y luego los testamos contra bacterias que teníamos en el laboratorio para ver si eran capaces estos compuestos de matarlas, ¿no? O sea, hacer una validación experimental. Y por suerte encontramos varias moléculas que mataban a las bacterias de manera muy eficiente, una de las cuales es la guanina 2, que necesitaba una concentración muy baja para matar a las bacterias, y esta es la estructura tridimensional elucidada por resonancia magnética nuclear de la guanina 2, y esta es la misma estructura, ¿no? La vamos ahí en otro plano. Pero esto fue un momento realmente importante porque, como os comentaba, pensábamos que nada de esto iba a funcionar, nunca se había hecho algo así, entonces fue bastante emocionante a nivel de laboratorio ver que varias de estas moléculas que el ordenador creó con muy poca intervención humana, aparte de escribir la función fitness, eran capaces de matar a las bacterias en laboratorio. La siguiente pregunta que nos hicimos es, vale, esta molécula es capaz de matar a las bacterias, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo de acción que emplea para interferir con la vida de estas bacterias? Entonces hicimos unos ensayos para pensar un poco en esto, ¿no? Para testar esto. Y esto es lo que sabíamos anteriormente. Los antibióticos peptídicos previamente descritos, la manera en cómo matan las bacterias es despolarizando la membrana. Como vemos aquí, es esta curva hacia arriba. Entonces, la hipótesis que teníamos es que esta guanina, siendo un antibiótico peptídico, iba a actuar de la misma manera. Pero lo que encontramos fue algo realmente sorprendente, y es que mataba a las bacterias de la manera opuesta, haciendo una hiperpolarización de la membrana, y esto es un mecanismo
que nos sorprendió porque no estaba escrito en el algoritmo que diseñamos. Es decir, cuando publicamos este artículo, describimos estos resultados como algo simplemente descriptivo, ¿no? Diciendo, pues hay una hiperpolarización de la membrana, pero no especulamos más allá. Pero ahora, volviendo a pensar en estos resultados, quizás este fue uno de los primeros ejemplos de las propiedades emergentes de la inteligencia artificial y de los algoritmos en el ámbito de la biología, donde de repente se ha inventado un nuevo mecanismo de acción por el cual un compuesto, en este caso un péptido, es capaz de matar a una bacteria de manera novedosa. Y por último, luego siempre pensamos en cómo traducir los resultados del laboratorio en algo que pueda ayudar a la gente, a las personas en un futuro. Entonces siempre hacemos modelos de ratón para ver si los compuestos que diseñamos son capaces de matar a las bacterias en este contexto. Entonces aquí desarrollamos este modelo de ratón y testamos para ver si la guabanina 2 era capaz de reducir las infecciones en estos modelos de ratón, son infecciones de piel. Y aquí vemos los resultados, vemos cómo el tratamiento con la guabanina es capaz de reducir las infecciones de manera significativa comparado con los controles no tratados, por ejemplo, y con otros dos péptidos. Que estos dos, de hecho, son interesantes porque el ordenador comenzó con varios de estos dos el proceso de optimización, es decir, no están optimizados, por lo cual sirven como controles negativos en este experimento. Pero este quizá fue el experimento que nos abrió los ojos a que esto podía ser un campo completamente nuevo, ¿no? Porque con un algoritmo fuimos capaces de diseñar antibióticos que los podemos sintetizar, los podemos crear a nivel químico, son capaces de matar a las bacterias en el laboratorio, pero luego también en un modelo de ratón de relevancia preclínica. Entonces, desde que publicamos esto, pues muchos otros grupos se han unido a estos esfuerzos empleando herramientas computacionales, herramientas de IA, pues para descubrir y diseñar nuevos antibióticos. Después, esto fue el trabajo que hicimos en MIT, en el MIT, y después me reclutaron en la Universidad de Pensilvania, donde estoy ahora. Y ahí, cuando empecé, pues nos hicimos esta otra pregunta fundamental, y es que ¿pueden los ordenadores ayudar a acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos? Y un poco la hipótesis aquí o el razonamiento era que en lugar de emplear métodos tradicionales de descubrir nuevos antibióticos, que es básicamente vas alrededor del planeta y tomas muestras de agua, muestras de suelo, y luego intentas purificar ingredientes activos de esta materia orgánica, lo cual es un proceso, como os podéis imaginar, pues arduo y de prueba y error, y que normalmente no es predecible de ninguna manera, ¿no? Puede llevar muchísimos años, de hecho. En vez de hacer eso, ¿por qué no aprovecharnos de las varias décadas que tenemos de información biológica en la forma de genomas, proteomas, metagenomas, para de esta manera desarrollar algoritmos que nos permitan investigar, buscar, navegar toda esta información biológica que tenemos a nivel digital para encontrar nuevos compuestos en toda esta materia oscura, toda esta información biológica. Y luego otra motivación aquí era que se tarda un montón de tiempo en desarrollar nuevos antibióticos. Se puede tardar pues, más que lo que dura un doctorado para descubrir un nuevo tipo de antibiótico, que lo más probable es que no funcione. Y es un proceso tremendamente caro, estos son billones de dólares americanos. Entonces, un poco la hipótesis que tuvimos es, pues con la IA y con algoritmos, quizás se pueda acelerar este proceso de descubrir nuevos antibióticos, disminuyendo el tiempo y el coste asociado con esto. Es un poco la hipótesis, ¿no? Y empezamos este trabajo tomando inspiración de cosas que aprendí cuando estaba en el MIT, de algoritmos de reconocimiento de patrones, de imágenes, de sonidos, pero aquí lo que queríamos era reconocer patrones moleculares, ¿no? Que estén codificados en información biológica y que constituyan potenciales antibióticos. Y empezamos de manera muy simple desarrollando algoritmos para minar proteínas individuales para ver si podíamos encontrar fragmentos dentro de estas proteínas que se correspondiesen con potenciales antibióticos. Entonces, una proteína la podemos poner en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, con el código de aminoácidos aquí en el eje Y, y el algoritmo básicamente lo que hace es recorre este código e identifica regiones que predice que van a ser antibióticas. Estas son las regiones en los diferentes colores.
Tan solo una predicción computacional, pero es una predicción muy útil porque nos permite explorar proteínas enteras, identificar regiones dentro de la proteína, por ejemplo, esta región aquí, que es el algoritmo predice que va a ser un antibiótico, y luego con herramientas de biología sintética podemos extraer este fragmento e intentar desarrollarlo en una terapia, ¿no?, en el laboratorio. Entonces hicimos este tipo de proyecto, publicamos varios papers con esto, pero luego nos dimos cuenta con los avances a nivel computacional y a nivel algorítmico que podíamos escalar, ¿no? Nos dimos cuenta que en vez de investigar o buscar solo una proteína a la vez, ¿por qué no intentar hacer un proteoma entero, ¿no? Y un proteoma son todas las proteínas codificadas en un genoma, y decidimos embarcarnos en un proyecto muy grande para intentar explorar el proteoma humano por primera vez como fuente de antibióticos. Esto es un proceso de escalar tremendamente amplio, ¿no? Vamos de una proteína a la vez, que es lo que veníamos haciendo, en este caso 42.000 proteínas, porque tuvimos en cuenta isoformas de proteínas también. Entonces fuimos más allá de los 20.000 proteínas que están codificadas por los genes en el genoma. Y entonces desarrollamos un algoritmo para hacer esto. Y como nadie lo había hecho antes, pues pensamos que íbamos a tardar muchas horas en resolver esto, ¿no?, en explorar todo el proteoma humano. Pero después de tan solo una hora, usando 48 CPUs en el clúster, fuimos capaces de explorar el proteoma humano entero y encontrar nuevos antibióticos. Encontramos miles de nuevos antibióticos que llamamos péptidos encriptados, porque están encriptados o codificados o escondidos dentro de proteínas que cumplen otras funciones dentro del cuerpo humano. Y fue una experiencia bastante interesante porque tendemos a pensar que sabemos todo sobre nuestro cuerpo, pero aquí con un algoritmo muy sencillo realmente hemos encontrado pues miles de nuevas moléculas, la mayoría de las cuales no se sabían que tenían funciones al menos a nivel de predicción antibióticas o que cumpliesen un rol en el sistema inmune innato. Entonces luego encontramos miles de moléculas, sintetizamos 56 de ellas usando métodos químicos y luego las testamos en el laboratorio para ver qué tipo de función antimicrobiana tenían y demás, ¿no? Otra cosa que hicimos fue compararlas, estos péptidos encriptados en rojo, con todos los péptidos anteriores que se habían descrito en la literatura en azul, y vimos que tenían, a nivel de composición y a nivel físico-químico, estos péptidos encriptados eran bastante diferentes a todos los péptidos que se habían descrito anteriormente. Entonces pensamos que son un nuevo tipo de efectores del sistema inmune, es la hipótesis que tenemos, en el cuerpo humano en este caso. Vale, y luego testamos en modelos de ratón de relevancia preclínica, y aquí es un experimento, hemos hecho bastantes experimentos con estas moléculas. En este caso son dos tipos de infecciones, dos experimentos diferentes, uno con Pseudomonas aeruginosa y el otro con Acinetobacter baumannii, dos patógenos gram negativos. Y vemos en gris tenemos los ratones no tratados y luego vemos con un péptido, un monotratamiento con un péptido, otro péptido, y luego combinando estos dos en un cóctel vemos que disminuye de manera más significativa la infección en ambos tipos de infecciones. Este es un modelo de infección de piel, también testamos esto en un modelo de infección profunda de muslo y vimos pues, que tenían propiedades antiinfectivas muy interesantes. Y otra cosa que vimos, estos son 4 ejemplos de 4 de los péptidos que encontramos, que vemos que tienen un rol fisiológico, están producidos a diferentes niveles, de bajo a medio a alto, dentro del cuerpo humano y expresados en diferentes órganos, diferentes partes del cuerpo humano. De nuevo, la hipótesis es que cumplen un rol en el sistema inmune innato y como la primera defensa contra las infecciones, las enfermedades infecciosas, y estamos en proceso de testar esta hipótesis ahora, ¿no? Pero sobre todo a nivel quizás conceptual en el laboratorio, estos resultados nos llevaron a generar otra hipótesis, y es que si encontramos miles de compuestos nuevos en nuestro genoma, en nuestro proteoma, lo más probable es que no solo estén ahí, ¿no? Lo más probable es que quizás este tipo de péptidos estén conservados a lo largo de la evolución y a lo largo del árbol de la vida. Entonces, como habíamos hecho el trabajo en el cuerpo humano moderno, decidimos
ver si podíamos encontrar moléculas similares en nuestros antepasados más cercanos. Y estos son los neandertales y los denisovanos. Entonces, un poco desarrollamos un paradigma para descubrir nuevas moléculas que llamamos desextinción molecular, cuyo objetivo es descubrir y comparar moléculas a lo largo de la evolución para luego sintetizarlas en el laboratorio y comparar su función biológica para ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Pensamos que esto nos lleva más allá de la molécula prototípica que siempre se usa, es el ADN, para intentar aprender sobre nuestro pasado y nuestro presente. Y aquí proponemos, pues en este caso, pues, péptidos pequeños que nos permitan aprender más sobre nuestro pasado, nuestro presente y quizás en un futuro pues, aprender a predecir cómo los organismos van a evolucionar cuando se ven expuestos a agentes infecciosos, por ejemplo. Entonces, un poco el concepto. Desarrollamos un modelo de Machine Learning para poder explorar a los humanos arcaicos, los proteomas de los humanos arcaicos. Lo llamamos PanCleave. Básicamente lo que hace es tomar todas las proteínas de los neandertales, del humano moderno y denisovanos, las corta en pedacitos y estos pedacitos luego tenemos dos filtros, uno de Machine Learning a nivel computacional y otro a nivel de expertos químicos en mi laboratorio que predicen si estos pedacitos van a ser antibióticos o no. Y es importante recalcar que realmente todas las decisiones fundamentales en el laboratorio a nivel de, por ejemplo, qué péptidos sintetizar o cuáles caracterizar, tenemos en cuenta la decisión de la máquina, pero también la decisión de los expertos del laboratorio. Yo creo que el futuro de la ciencia va a ser un poco esta colaboración tan estrecha entre las máquinas y los seres humanos, que realmente tenemos mucho que aportar todavía. No os creáis eso que os dicen de que las máquinas nos van a desplazar, yo no lo creo, pero creo que sí que nos van a amplificar y nos van a ayudar y viceversa. Entonces, este algoritmo nos permitió encontrar por primera vez moléculas terapéuticas en organismos extintos. Aquí tenemos varios ejemplos de los proteomas de los homínidos arcaicos y aquí como control tenemos el proteoma humano moderno. Estos son varios ejemplos de los péptidos que encontramos, como vemos, ocultos, escondidos dentro de proteínas que cumplen un rol completamente diferente. Por ejemplo, esta es una ATP sintetasa, es una proteína que se dedica a generar ATP, que es la molécula de la energía. Y aquí vemos que un fragmento suyo pues, genera este antibiótico, ¿no? Este antibiótico le hemos cambiado el nombre, ya no se llama este fragmento imposible de decir, se llama neandertalina. Hemos tenido que bautizar a todas estas moléculas con nombres nuevos. Entonces, la convención que hemos seguido es llamarlas dependiendo del organismo que las produce. Pues la neandertalina viene de los neandertales y demás, ¿no? Entonces, esto es todo a nivel computacional, muy bonito, pero luego hay que validar todo a nivel experimental. Como comento, en mi laboratorio hacemos todo a nivel computacional, a nivel químico de síntesis y luego a nivel de caracterización, tanto in vitro como modelos de ratón. Entonces, luego os voy a contar un par de cosas que hemos aprendido hasta la fecha. Una interesante es que si toman los péptidos modernos y los antiguos, los modernos matan a las bacterias gram negativas cargándose la membrana externa, mientras que los antiguos se dirigen hacia la membrana citoplasmática o membrana interna. Recordamos que las bacterias gram negativas tienen estas dos barreras, ¿no? Estas dos paredes celulares, y vemos mecanismos de acción diferentes. Y esto me lleva a pensar que al comparar a las moléculas a lo largo de la evolución, podemos también descubrir nueva biología, nuevos tipos de biología, ¿no? Y a nivel de evolución, ¿no? ¿Por qué los antiguos se dirigen a la membrana citoplasmática? ¿Quiere decir esto quizás que la membrana citoplasmática vino antes que la membrana externa a nivel evolutivo? Son cuestiones que estamos empezando a preguntarnos, dirigidas por estos datos, ¿no? Que estamos coleccionando. Y luego a nivel de actividad antiinfectiva en modelos de ratón de relevancia preclínica. De nuevo aquí arriba tenemos el modelo de ratón de infección de piel, es un absceso en la piel.
y abajo la infección de muslo profundo, que es la que la FDA de Estados Unidos normalmente quiere ver para candidatos preclínicos de antibióticos. Y un poco para resumir, la neandertalina 1 fue el mejor compuesto. Los compuestos no fueron súper antibióticos, en modelos de ratón. Fueron efectivos de manera significativa, pero no fueron mejores que los controles. Por ejemplo, la polimixina B que tenemos aquí pues, fue mejor, ¿no? A reducir las infecciones que los antibióticos que probamos. Pero más allá de eso, de que seguramente ninguna de estas cosas sea una terapia mañana, yo creo que a nivel conceptual pues, nos abrió la mente a, primero, convencernos de que hacer desextinción molecular era posible, de que era posible desarrollar algoritmos para explorar genomas, proteomas extintos y encontrar cosas potencialmente útiles. Y tercero, nos dio la confianza para hacernos otra pregunta, que es el siguiente proyecto, que es, una vez que sabemos que esto es posible, ¿por qué no explorar todos los organismos extintos conocidos por la ciencia? Esto representa de nuevo un problema de escala, porque vamos de 3 proteomas, en este caso, el cuerpo humano, el proteoma del ser humano, y luego neandertales y denisovanos, a de repente cientos de proteomas que tenemos que explorar. Entonces, para poder hacer esto, tuvimos que desarrollar un modelo de inteligencia artificial completamente nuevo, mucho más poderoso, que permitiese la escalada esta que comento, que llamamos Apex o Apex en inglés. Esta es la arquitectura, este es un modelo que hemos desarrollado y entrenado de cero en mi laboratorio, ha sido años de trabajo, porque tuvimos que desarrollar el training, los datos a nivel experimental para poder entrenar el modelo. Tiene elementos de atención que también están detrás de la arquitectura de Transformer, de ChatGPT, por ejemplo, de todos estos Large Language Models. Y este Apex, el modelo, nos ha permitido explorar lo que denominamos el extintoma, que son todos los organismos extintos conocidos por la ciencia. Nos ha permitido recorrer la evolución, incluido el Holoceno y el Pleistoceno, y encontrar antibióticos en muchos organismos, muchas criaturas del pasado. Aquí muestro un esquema con los organismos representativos donde encontramos las mejores moléculas. Incluye este pingüino que se extinguió pues, en 1952, incluye el mamut, incluye el elefante antiguo, incluye este perezoso gigante cuyo apellido es Darwiniae, y eso es porque Charles Darwin en una de sus expediciones a la Patagonia encontró restos de este perezoso gigante. Y básicamente nos ha permitido este algoritmo pues, abrir una ventana hacia el pasado para encontrar moléculas que nos pueden ayudar hoy en día a hacerle frente a las superbacterias. Esta es la exploración completa. Son cientos de organismos. Como vemos aquí, es un poco complejo este diagrama, pero tenemos los que predice el ordenador y luego los que son activos a nivel experimental, validados a nivel experimental. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la escala de esta investigación. Y luego sintetizamos pues, docenas de estas moléculas. Y esta es otra cosa que encontramos, que este algoritmo nos permitió explorar un nuevo espacio secuencial. Al explorar estos organismos extintos, estamos encontrando moléculas que son diferentes a lo que normalmente encontramos en la biología de hoy, en el mundo biológico de hoy. En azul tenemos todos los péptidos antimicrobianos descritos en la literatura hasta la fecha. Y en rojo tenemos el espacio secuencial de los compuestos encontrados por Apex. Y vemos que muchos de ellos están un poco fuera del espacio secuencial típico, ¿no? Entonces nos ha permitido pues, expandir, ¿no?, la diversidad molecular que somos capaces de encontrar. Esto es, bueno, esto es un panel de varias de los péptidos, como vemos, con nombres completamente nuevos, que hemos tenido que bautizarlos con estos nombres. Las bacterias más peligrosas de nuestra sociedad. En rojo, cuanto menor el número, mejor, más potentes son, más baja la dosis que es necesaria para matarlas. Y aquí tenemos como
diferentes cartas de varias de las moléculas, incluyendo de dónde vienen, de qué tipo de proteína y del organismo que las produce. Y aquí vemos la correlación entre los valores de capacidad antimicrobiana que predice la máquina comparado con los generados o validados a nivel experimental, y vemos que es una correlación no perfecta, pero positiva. Y finalmente, pues la actividad antiinfectiva en modelos de ratón de relevancia preclínica, de nuevo el modelo de acceso de piel y abajo el modelo de infección de muslo profundo. Y un poco para resumir, las mejores moléculas vinieron del mamut, que el compuesto lo llamamos mamutusina 2, vienen de la vaca antigua, del alce gigante extinto y bueno, de otros, y del Darwiniae, ¿no? El perezoso gigante. Y bueno, tuvimos la suerte que esto lo publicamos hace unos meses y nos lo pusieron en la cubierta de la revista Nature Biomedical Engineering. Entonces os debéis estar preguntando por qué la desextinción molecular, a ver qué habéis logrado aprender hasta la fecha. Y hasta la fecha pues, nos ha permitido encontrar o explorar nuevo espacio secuencial. Pensamos que esto nos puede ayudar a abrir nuevas áreas de biología al comparar moléculas a lo largo del tiempo. Nos ha permitido pues, expandir cómo vemos la diversidad molecular que existe en la Tierra o que ha existido en la Tierra. La hipótesis que tenemos es que todo esto, todas estas moléculas que estamos encontrando cumplen un papel en el sistema inmune de todos los organismos. Y esto es una hipótesis que estamos testando ahora. Estamos expandiendo a nivel inmunológico lo que hacemos en el laboratorio. Y finalmente pensamos que traer de vuelta a la vida moléculas del pasado nos pueden ayudar a hacer frente a problemas que tenemos hoy en día. Y como comentaba Roger, traer de vuelta antibióticos que existieron hace 10.000 años. Las bacterias contemporáneas de hoy seguramente jamás han visto estas moléculas, entonces nos puede dar una mejor oportunidad para combatirlas. Un par de cosas interesantes de este trabajo a nivel bioético. Cuando estamos inicialmente descubriendo las moléculas en los humanos extintos, obviamente a nivel científico fue emocionante porque la estamos sintetizando y, de hecho, dentro de lo que sabemos, muchos de estos compuestos no existen en el mundo, en la biología de hoy, no están expresados en ningún organismo hoy en día, entonces realmente estamos resucitando estas moléculas, ¿no? en el laboratorio. Entonces luego me empecé a preocupar un poco ¿y está bien que hagamos esto o no, no? Y entonces empezamos a consultar con expertos en bioética para asegurarnos de que innovábamos, pero de manera responsable, ¿no? Y yo no soy un experto en bioética, entonces yo creo que es importante por rodearnos de gente que sabe más que yo y que la gente en mi grupo para asegurarnos de que estamos haciendo todo de manera responsable, ¿no? Y luego a nivel de patentes esto fue interesante también porque cuando estábamos descubriendo todas estas moléculas, fui a la oficina de patentes de la universidad y les dije que yo sabía que las moléculas naturales no son patentables. Esto se dirimió de tal manera en un caso legal que se llamó el caso Myriad en Estados Unidos y la conclusión es que las moléculas naturales pertenecían a la humanidad. Pero entonces yo les pregunté a los abogados, ¿y estas moléculas que estamos encontrando del pasado, estas son patentables o no? Y me miraron con cara en plan como si estuviera loco yo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Porque no sabían muy bien de qué iba el proyecto. Entonces les tuve que explicar un poquito más el proyecto en detalle. Y es bastante gracioso porque no se sabe, entonces los abogados discuten entre ellos para ver los pros y los contras de patentar estas moléculas y es bastante divertido, la verdad. Pero lo que hemos hecho con un colega que es experto en patentes y en biotecnología, hemos escrito una pieza de opinión en Nature Biotechnology que nos invitaron, donde hablamos sobre la patentabilidad y la bioética de este nuevo campo. Y ha sido bastante divertido escribir esto. Creo que está de libre acceso. Les convencí a los editores unos meses, porque tú ya sabes cómo son los de Nature, pero creo que lo dejaron unos meses, así que si os interesa, pues podéis accederlo. En los siguientes pasos queremos explorar toda la información biológica del mundo como fuente de compuestos, inicialmente antibióticos, porque es lo que me gusta a mí, pero obviamente en un futuro pues, se puede explorar, de hecho ya lo estamos haciendo, para agentes inmunomoduladores, agentes anticáncer. ¿Qué más estamos haciendo?
Bueno, un montón de cosas más. Es decir, la idea aquí es expandir todo esto a muchos otros ámbitos, no solo dentro de los antibióticos. Pero claro, son un montón de proteomas, esto solo pensando en proteomas, también genomas, metagenomas, y no somos Google, no podemos hacer esto en 6 meses. Entonces lo que hemos decidido hacer es dividir, lo que queremos hacer es explorar representantes del árbol de la vida, y como inicialmente nos habíamos centrado en eucariotas, humano moderno, humanos antiguos, etc., decidimos centrarnos en esta otra rama del árbol de la vida, que son las bacterias. Y os voy a contar brevemente un par de colaboraciones. La primera con nuestro colega Luis Pedro Coello, que acabamos de publicar hace un mes o dos, algo así. Y aquí decidimos explorar el microbioma global como fuente de antibióticos. Tuvimos en cuenta casi 90.000 genomas microbianos y más de 60.000 metagenomas. Es decir, esto es una representación tremenda de la diversidad microbiana que tenemos en nuestro planeta. Vienen, no lo puse aquí en esta gráfica, pero vienen de muchas partes de la Tierra, estas muestras microbianas, de muchos hábitats diferentes, vienen de suelos, de océanos, de corales, del intestino humano, etc. Y lo realmente impresionante de este trabajo es que usando Machine Learning hemos sido capaces de encontrar casi un millón de antibióticos nuevos codificados en esta materia oscura microbiana que jamás había explorado anteriormente como fuente de antibióticos. Os podéis imaginar que podemos hacer algo similar para encontrar agentes inmunomoduladores, agentes que hacen moléculas que hacen otro tipo de cosas. Y luego pues sintetizamos, no 1 millón, porque es imposible, pero sintetizamos 100 péptidos, que fue bastante trabajo, y varios de ellos pues tienen capacidad antiinfectiva, modelos de ratón. De nuevo, tuvimos que bautizar todas estas moléculas con nuevos nombres. Y acabamos de publicar esto en Cell hace no sé, mes y medio o algo así. Y la segunda colaboración que acabamos de publicar en Cell también hace 2 semanas o 3, con Amy Batt, nuestra colega en Stanford. Aquí decidimos explorar microbiomas humanos como fuente de antibióticos. Exploramos casi 2.000 muestras de metagenomas de microbiomas humanos, más de 400.000 proteínas. Recordamos, hace pocos años estábamos haciendo una proteína a la vez y ahora aquí estamos haciendo pues, un montón más, lo cual es increíble. Y este trabajo pues, nos permitió encontrar nuevos tipos de péptidos que vienen de Staphylococcus, de Prevotella y etcétera. Entonces, podemos imaginarnos a las bacterias como factorías que generan moléculas que luego nosotros podemos utilizar para el beneficio humano o el beneficio de otro tipo de beneficio. La mejor molécula que encontramos fue la Prevotelina 2, que viene de Prevotella copri, que es una bacteria del intestino humano. Y aquí modelos de ratón de relevancia preclínica, y como comentaba, la Prevotelina 2 fue la mejor molécula que encontramos. Y de nuevo, los 2 modelos de ratón de relevancia preclínica no son tóxicas las moléculas y disminuyen la infección de manera significativa. Entonces, un poco para resumir el progreso, ¿no? En los avances de los últimos 5 o 6 años. Como comentaba, con métodos tradicionales se tardan unos 6 años más o menos en encontrar nuevas moléculas de relevancia preclínica. Y ahora, hoy en día, en mi laboratorio, en unas horas, podemos encontrar cientos de miles de moléculas nuevas. Esto es como un patio de recreo realmente para nosotros. Yo llego por la mañana y muchas veces a la hora de comer o a la hora de cenar ya tenemos moléculas nuevas para explorar en el laboratorio. De hecho, el problema ahora es que tenemos demasiadas moléculas y cómo filtrar todo eso tiene sus problemas, ¿no? Pero estamos desarrollando métodos para hacer eso de manera más rápida. Y la otra curiosidad es que es tan rápido que realmente tenemos gente de todo el mundo enviándome emails diciendo ¿me puedes explorar estos 50 genomas? Y en media hora les respondemos con los resultados. O sea, que es que realmente se ha acelerado este proceso de manera dramática en los últimos 5 años. Es un campo que está creciendo muchísimo. Si comparamos la inteligencia artificial a la intersección con antibióticos, hasta el 2018 casi no había artículos y esto continúa ahora, está subiendo de manera exponencial. Y como comento, es un campo completamente transdisciplinar. Tenemos gente de muchos ámbitos diferentes. Todos ellos y ellas los recibimos con los brazos abiertos en el laboratorio porque hace falta gente. De hecho, acabo de contratar a un postdoc que es biólogo evolutivo porque quiero empezar
queremos empezar a entender un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Tenemos otro que es un inmunólogo ahora empezando. Y un poco para resumir, esto es lo que he descrito en la charla de hoy. Y aquí pues presentarlos simplemente a las moléculas de relevancia preclínica, los péptidos que hemos descubierto hasta la fecha con la IA, y esta lista continúa creciendo. Y el sueño que tenemos es que alguna de estas pues algún día pues pueda salvar vidas. Es la motivación que nos mueve cada día. Y con eso pues simplemente dar las gracias a la gente del laboratorio, que ha estado en mi laboratorio y que está ahora, colaboradores, colaboramos extensamente con gente de todo el mundo, la financiación, y luego aquí os dejo con enlace a nuestra página web, email y Twitter o X o como se diga. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, encantado de tomar preguntas.